Noches, bienvenidos a un conversatorio más de el Frente Amplio de Mexicanos en el Exterior. Esta noche estaremos viendo el tema de migración segura, ordenada y regular. Las estadísticas que tomamos en cuenta hablan de en el año 2021, México es un país donde se retornaban 114,366 personas. O sea, México es la gente que mandaba. Sacaba del país ese número de personas, en su mayoría de Guatemala y de Honduras. Los mexicanos que perdían la vida intentando llegar a Estados Unidos, habla de 374 en el 2004, y cómo empieza a subir este número a 719 en el 2021. Entonces aquí vemos la característica de México, que es un país que recibe migrantes y que una vez que los detiene, a aquellos que logra detener, los saca de su país, pero también de los mexicanos que intentan cruzar Estados Unidos y que pues anualmente las muertes han ido aumentando conforme ha ido aumentando también lo difícil que es pasar a Estados Unidos. Los delitos que se reporta por el Instituto Nacional de Migración de 2006 a 2021 son un promedio de 740, 760,000 delitos que se reportan, pero en el 2018 fue un año en el que subió a los 1,423. México ha emitido 168,803 residencias temporales o permanentes para las personas que han sido solicitando esto, y es curioso que las personas, en su mayoría los que reciben este permiso para quedarse ya sea temporal o permanentemente en México, sean ciudadanos norteamericanos. O sea, hay muchos ciudadanos norteamericanos que vienen, no se compara con el número de mexicanos que van para allá. Y el otro tema que también se toca aquí es los receptores de DACA, ¿no? Que a la fecha son 61,470 jóvenes que se han visto beneficiados, y en el cual ya hablamos anteriormente sobre si todos lo recibieron, si no lo recibieron, lo que implica estar inscrito en este programa del DACA, los temores con los que se enfrentan los estudiantes. El fenómeno migratorio, como yo lo decía, es algo histórico, siempre ha estado, pero lo que es la migración irregular ha ido aumentando poco a poco. En el 2018, la ONU promovió que todos los países adoptaran el Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular. Eso buscando contribuir a cambiar y mejorar la atención a la población migrante. Pone 23 objetivos. La ONU, veo que ciertas de las cosas que ha estado haciendo este gobierno han sido exactamente para cumplir con estos objetivos que se pusieron en el 2018, para poder entender qué es lo que se quiere y lo que se ha, creo que, logrado con este gobierno, el que tenemos actualmente, en defender los derechos de los migrantes, y después esto también contrastarlo contra la realidad de los migrantes indocumentados de todo el mundo, que no están del todo tomados en cuenta en estos objetivos. Este objetivo es el de recopilar y utilizar datos exactos y desglosados para formular políticas, lo cual aquí viene el problema de cómo se van a recopilar datos cuando en el caso de Estados Unidos, muchos de los migrantes que están allá por el hecho de ser indocumentados están escondidos, no salen a la luz, no participan en encuestas, cuando hacen el conteo de población, ellos no dan sus datos, se esconden. Y en México, hasta antes de que se empezara a intentar poner orden, cuando se recordará que se dijo que el gobierno de López Obrador estaba siendo servil a los intereses de Estados Unidos por mandar a la Guardia Nacional en la frontera sur, para poder intentar poner algo de orden y poder saber quién está entrando al país. Muchos de los migrantes que entraban a territorio mexicano se veían víctimas de toda la violencia que estaba, de las que eran víctimas, ¿no? En su intento por llegar a Estados Unidos, y que la mayoría de la gente no sabía, ¿no? Los problemas que pasaban ahí en Chiapas, desde el momento en el que subían a la Bestia en el tren para poder avanzar, y todas las cosas que tenían que vivir
hasta llegar hasta a la frontera con Estados Unidos y poder pasar. El día de hoy se tiene un poquito más de control, pero sigue habiendo mucha gente que pasa de manera irregular, ¿no? Una de las últimas caravanas que hubo, se hablaba como en el trayecto, conforme iban avanzando estas caravanas, todavía se seguían levantando datos. O sea, hay mucha gente que todavía no se sabe si están o no están o qué está pasando con ellos. Y evidentemente, ante la falta de esta información, no se puede tener las instalaciones necesarias el Instituto Nacional de Migración, y eso da pie a que se ocurran hechos como los que aconteció en Ciudad Juárez, porque no se tienen los números exactos de cuánta gente se debería de tener ahí. Y ese es un gran problema, porque mientras no se den las condiciones para que la gente salga de las sombras, difícilmente se va a poder completar con este objetivo. Y esto de proporcionar las medidas necesarias para que la gente pueda decirlo, también viene aquí contemplado en los 23 puntos. El segundo punto dice que es el de minimizar los factores adversos y estructurales que obligan a las personas a abandonar sus países de origen. Esto es algo que desde que llega López Obrador a la presidencia aquí, con proyectos que mucha gente a lo mejor se burlaba o los menospreciaba por no darse cuenta de la verdadera importancia que tiene para las comunidades que están muy afectadas el tener planes como el Sembrando Vidas, el que los adultos mayores tengan algún tipo de asistencia con el dinero que se les está dando, que aunque es poco, es mucho más de lo que siempre habían tenido. Esto ayuda a minimizar esos factores para que la gente que tenga que emigrar se reduzca, ¿no? Hay mucha gente que se va porque de plano no tiene ni para comer. Entonces, con estas cosas que a lo mejor parecían ser migajas o algo muy pequeño, llega a ser el cambio en algunas comunidades. Obviamente ha habido acciones de parte de personal del gobierno del viejo régimen que sigue instalado en todavía, que se han valido de estos mismos programas para enriquecerse a sí mismos y que les han seguido afectando a las comunidades, pero eso poco a poco esperemos que con el gobierno que continúe hacia adelante le dé continuidad a este intento de limpieza de la corrupción de la vida política y gubernamental en México, y se puedan que estos programas que se están dando puedan cubrir y poder alcanzar esos objetivos que tienen, ¿no? Que es el de minimizar, no el de erradicar por completo, porque el problema de la migración indocumentada o irregular es muy grande, pero sí por lo menos minimizar y que sean menos los que tengan que irse. Lo mismo de los programas de las becas para los estudiantes, para que los chicos que no eran ni estudiaban ni trabajaban pudieran tener algún tipo de ayuda económica para empezar a trabajar. También va poco a poco, y a lo mejor es muy poca gente la que salva, pero que a la larga el esfuerzo se está haciendo y que podría, o ya se está viendo más bien, cómo sí está cambiando. Muestra de ello es que la fortaleza del peso, la economía de México no está decayendo, está ahí, y eso va a permitir que siga hacia adelante. Y vendría otro problema después que vamos a ver, que es el de México, ya como receptor de fuerza, de mano de obra migrante, ¿no? El tercer punto habla de proporcionar información exacta y oportuna en todas las etapas de la migración, que es algo sumamente difícil, porque ¿cómo vas a dar información cuando y a quién se la vas a dar cuando no sabes quién está pasando por territorio nacional? De este objetivo que pone la ONU es intentar ofrecer toda la información posible, inclusive este medio del Frente Amplio es un medio para poder para decirle a la gente, en este caso a los mexicanos que están en el exterior, que tienen que unirse para poder pelear de manera conjunta para evitar que más mexicanos tengan que salirse y que muchos de los que están en Estados Unidos se puedan influir para que mejore la vida en México y puedan regresarse. Y el gobierno y el partido político que esté en el gobierno es algo que también debería de enfocarse aún más, porque pues tienen los medios para hacerlo. Pero que son de las, creo yo, tareas pendientes aún tanto por el partido de Morena como por el gobierno. Sabemos que es una tarea muy grande, pero la necesidad también es apremiante. El cuarto punto es el velar para que todos los migrantes tengan prueba de su identidad jurídica y documentación adecuada, lo cual es un problema. Voy a hablar de, por ejemplo, en Estados Unidos. Lo veamos con los estudiantes que ocupan DACA. En cuanto tú entregas tu información, pues eres propicio a de que cualquier momento vayan a detenerte, ¿no? Porque ya saben de dónde estás. Entonces ahí sí vendría siendo el problema de qué tan seguro es que las autoridades sepan, ¿no? O sea, es por el bien aparentemente de las personas, pero también a su vez viene este miedo de si yo doy mi información,
me van a localizar y después me pueden deportar, y eso es algo que la gente no quiere, lo cual es muy, muy complejo. Creo que es de los puntos que tardaría más en poderse completar, pero que es uno de los esfuerzos y las justificaciones que yo veo para que la Guardia Nacional esté en la frontera sur de México intentando documentar a todas las personas que están entrando aquí a nuestro país. El número 5 es aumentar la disponibilidad y flexibilidad de las vías inmigración regular, que esto es uno de los cosas más difíciles que va a haber. ¿Por qué? Porque el que pone la agenda migratoria es Estados Unidos. Juega para poder mantener una mano de obra muy barata en su país. Estos juegos de las leyes que quita, que pone, las promesas de que va a regularizar, todo eso es un juego perverso que utiliza Estados Unidos para asegurarse que siempre va a tener una mano de obra barata. Y lamentablemente es un juego en el que México ha caído. Cuando llega López Obrador a la presidencia, en su discurso dice que México va a ir muy bien y que bienvenidos todos los migrantes, ¿no? Obviamente no se esperaba que tuviera la pandemia, no se esperaba que las cosas en el mundo se fueran a detener por 2 años, y entonces no se ha tenido el avance que debería de haber, que debería tener México, y por lo cual el día de hoy tenemos ese problema con un gran flujo migratorio, que muchos estaban yendo a Estados Unidos, pero que se están quedando también aquí en México ya, en búsqueda de esa promesa que se dijo que iba a haber trabajo aquí, ¿no? Va a tomar algo de tiempo en el que se les pueda cumplir. Creo que México sí va en el camino en el que sí se puede ocupar esto, pero lamentablemente ese es un punto en el que Estados Unidos no creo que vaya a, a querer hacer algo. Parte de las encuestas, de los números que dan en el reporte que se emite, es el número de residencias, y creo que más adelante lo voy a dar el dato exacto de cuántas residencias de Estados Unidos. Son muy, muy pocas en comparación con el número de migrantes que llegan cada año. Entonces, con esto nada más es como para pretender que se está haciendo algo cuando en realidad no hace absolutamente nada por arreglar el problema de que la gente pueda llegar regularmente. Las visas que da de trabajo es para gente calificada, obviamente porque quiere robar el talento de otros países, pero lo que es la mano de obra, que es la que ha hecho potente a las compañías de Estados Unidos, no les hacen, no hay ninguna posibilidad de que puedan tener una manera legalmente de entrar a Estados Unidos. No muy pocos los que le conviene, que normalmente son del campo, pero aún así es un número muy pequeño, porque el campo necesita mucha más gente, que la mayoría ha entrado de manera indocumentada. El número 6 es facilitar la contratación equitativa y ética, y salvaguardar las condiciones de garantías del trabajo y el trabajo decente, lo cual es algo que sí más o menos se ha estado haciendo en Estados Unidos, pero que las empresas grandes son las que lo hacen, porque son las que están bajo el radar por las grandes cantidades de dinero que hacen, pero que empresas pequeñas violan totalmente todos los derechos laborales y abusan del migrante para poder enriquecerse, y que sí se podría, yo por la experiencia que tengo en Estados Unidos, sé que sí se podría poder checar todos los establecimientos y asegurarse que se respetaran los derechos laborales de todos, mas sin embargo, no es la voluntad de Estados Unidos hacerlo. Es igual el juego que utilizan ellos para poder tener controlados los votos que tienen allá, cada quien de sus representantes, pero que sí se podría hacer. Y aquí en la cuestión en México, pues sería mucho más difícil, ¿no? Si incluso con los ciudadanos mexicanos, no todos tienen seguridad social, no todos tienen las prestaciones de ley, y eso que se les está pagando unas cantidades irrisorias. Mucho más difícil con la comunidad migrante, ¿no? La que va de paso, y eso se violan sus derechos, les pagan mucho menos, les venden las cosas más caras. Por ejemplo, ahorita en Tláhuac, que están los haitianos ahí, están siendo extorsionados, se les están vendiendo las cosas a un precio más elevado, y abusando, porque saben que al no tener papeles, con el mismo discurso o las mismas amenazas que se usan en Estados Unidos con los indocumentados, es o accedes o le hablamos a migración para que te saque. Entonces, una de las cosas también que están ahí complicadas de poderse hacer. El número 7, abordar y reducir las vulnerabilidades de la migración, lo cual es difícil porque igual no hay un intento de saber qué está pasando, a pesar de que hay mucha información en la Secretaría de Relaciones Exteriores, en el Instituto Nacional de Migración,
no hacen el intento por hablar de esto. ¿Por qué? Porque es un problema sumamente grande y lamentablemente parte de la corrupción o de la descomposición en este país del gobierno es que muchos de los que están en el gobierno se acostumbraron al viejo régimen en donde no tenían que trabajar, en donde se les pagaba un sueldo simplemente por presentarse o a veces de aviadores y que si avanzaba la secretaría o no avanzaba, pues eso era lo de menos porque ellos seguían con su sueldo, sus prestaciones y no había una necesidad de avanzar, ¿no? Entonces, el día de hoy, con la gran cantidad de trabajo que hay, pues nadie va a hacer nada y porque es fácil de que no haces nada. Hay un ejemplo con la persona esta del Instituto Nacional de Migración, vienen los muertos y después pues, nada más con que metamos a la cárcel al que está hasta arriba, lo demás se va a arreglar ahora sí que nada más porque sí. Y es de las cosas que deberían de cambiarse. Ahí sí se debían tomar medidas muy, muy drásticas para que realmente las instancias gubernamentales puedan abordar el tema, meterse de lleno y poder disminuir, o si no es que erradicar los problemas que están sufriendo los migrantes. Y hablo aquí en este caso de los que están en tránsito por México. En cuestión de Estados Unidos sabe perfectamente, tiene todos los datos, pero los maneja a su conveniencia. Están también informados ellos que saben cuándo meter, cuándo sacar, cómo asustar a la gente para que, no para evitar las vulnerabilidades, sino por el contrario, para abusar de ellas y hacer que la gente pague más por algunos servicios o simplemente no pida ningún tipo de servicio. Como digo, Estados Unidos sí es bastante especial en ese sentido. Ellos tienen toda la información, sin embargo, no hacen absolutamente nada por ayudar, ¿no? Últimamente se habla ahí ya de que Biden está cediendo un poco ante la presión de López Obrador para hacer ciertas cosas con lo de la venta de armas aquí a México y de igual de empezar a invertir en Latinoamérica para que la gente deje de estarse saliendo de sus lugares de origen en busca del sueño americano. El número 8 dice que es salvar vidas y emprender iniciativas internacionales coordinadas sobre los migrantes desaparecidos. Ahí sí, va a ser algo bastante difícil porque se hablan de los números de los que se han desaparecido, pero igual son números muy grandes y que no se tiene la certeza. ¿Por qué? Porque normalmente la gente que sale y que desaparece son de comunidades muy pobres, en las cuales muy pocos en verdad salen a, a que siquiera denunciar si se fueron o no. Lo hablábamos culturalmente, cuántos migrantes no han salido de su país, si están vivos y todo, pero simplemente se desprendieron de sus familiares en sus lugares de origen y llevan su vida como si nada. O gente que a lo mejor sí desapareció, pero que en sus lugares de orígenes, pues sus familiares a decir, no, pues ya, nos dejó y se olvidó de nosotros y no denuncian. Entonces sería un número muy difícil de poder saber con exactitud qué es, y de igual manera, ¿no? Emprender iniciativas para poder atender este problema. Pienso que esa es de las cosas que se van a quedar ahí sobre papel, pero que no van a avanzar. El noveno punto es reforzar la respuesta transicional al tráfico ilícito de migrantes, que este es un problema también bien grande, ¿no? No se puede atender este tema del tráfico ilegal de personas, porque el día de hoy el narco ya está metido ahí, y viene el problema con Estados Unidos, en el cual te voy a dar armas para que te defiendas, te voy a dar unas grandes cantidades de dinero para que puedas estar bien organizado, y obviamente al amparo de que estás ahora sí que agrediendo, tanto matando con armas a los soldados que te quieren detener, matando a ciudadanos norteamericanos y mexicanos por el uso de drogas, pero también el transporte de drogas se ha utilizado la comunidad migrante indocumentada para pasar las mochilas, ¿no? Las famosas mulas, para pasar los estupefacientes a Estados Unidos. Y es algo que sí, habría que impulsarse más. Se ha hecho. Recordemos que el ex canciller Marcelo Ebrard fue e interpuso una demanda con las principales vendedoras de armamento en Estados Unidos para que dejaran de vender armas a mexicanos, porque en México la única instancia que está permitida de comprar armas es el ejército, y estas compañías con el afán de hacer dinero se lo venden a quien quieran, y simplemente se lavan las manos diciendo, pues yo nada más vendo y ya lo que hagan allá es asunto de ellos. Es un gran problema. Igual el problema de salud en Estados Unidos, mientras no se ataque de raíz el gran consumo de drogas que utilizan los ciudadanos norteamericanos,
pues va a ser muy difícil que puedan contrarrestar a los narcotraficantes y pues lamentablemente, como siempre, en la cadena de alimenticia el más débil siempre va a ser el migrante, ¿no? El pobre que está intentando ver cómo sobrevivir y va a haber violentado sus derechos. El 10º objetivo de esta propuesta es el de prevenir, combatir y erradicar la trata de personas en el contexto de la migración internacional, que es un gran problema y se da inclusive en México, en el cual se traen mujeres de otros países para ser víctimas de la prostitución. Y ese es un gran problema que normalmente está escudado por personas dentro del gobierno. Está la más famosa de la que ha escrito esto, es Lidia Cacho, en el cual tiene varios libros que habla exactamente de este problema y de quiénes son las personas en el gobierno que están atrás defendiendo. Y ese nada más sería, yo pienso que es la pura punta del iceberg porque es un negocio muy, muy grande que va de la mano con el narcotráfico. El 11º punto es el de gestionar las fronteras de manera integrada, segura y coordinada. Y es uno de los grandes problemas, ¿no? Porque tenemos una frontera como la de Estados Unidos que está súper cuidada, pero que no es para hacer la seguridad del flujo migratorio. Está ahí para hacerlo más difícil. Y vamos a ver en los números, ya hay un año en el que el número de muertos es relativamente el mismo cada vez, pero poco a poco ha ido subiendo. Bajó por la pandemia, pero últimamente ha vuelto a subir el número de muertos que mueren en su intento por cruzar la frontera, porque de aquella época de los 80s, en donde la gente entraba corriendo ahí mismo en la línea en sentido contrario, o sea, los carriles de tránsito que eran para salir de Estados Unidos hacia México, lo agarraban los indocumentados para entrar corriendo. Y así se metían, ahí estaba luego los San Isidro, ya que desaparecían, o en los alrededores igual, nada más se saltaban la barda que era hasta a veces de púas, y podían ya estar en territorio norteamericano, y a partir de 1994, cuando se empieza a construir el muro por Bill Clinton, se empieza a volver cada vez más peligroso el cruce de personas hacia Estados Unidos, y el día de hoy es mucho más difícil, mucho más caro y mucho más peligroso, y por eso es que está subiendo. Entonces, esta frontera se va a poder gestionar de manera coordinada y segura cuando se respeten entre iguales, ¿no? Estados Unidos respeta a México y México se haga respetar. Para eso es la idea del frente, en el que los migrantes debemos saber que necesitamos que nos respeten y vernos que somos de la misma calidad, si no es que superiores, por lo menos sí de la misma calidad que el ciudadano norteamericano, y que merecemos el mismo trato que se le da a los canadienses, ¿no? La frontera norte de Estados Unidos es una frontera mucho más fácil, en donde los canadienses entran, salen sin tanto problema. El 12º punto es aumentar la certidumbre y previsibilidad de los procedimientos migratorios para la adecuada verificación de antecedentes, evaluación y derivación. Y ahí es otro de los problemas. ¿Cómo vas a aumentar la certidumbre y la previsibilidad de los procedimientos migratorios cuando no tienes los datos o simplemente no te interesa manejarlos para el beneficio por así que de los migrantes, no, sino de otra manera inclusive? Y hablando no nada más de Estados Unidos, que es el que maneja esto, sino de aquí incluso en México, en donde ya se está viendo a la comunidad migrante de tránsito para ofrecerles visas de trabajo temporales en lo que arreglan situación en Estados Unidos, para que puedan trabajar, por ejemplo, en los grandes proyectos del gobierno de México, pero también en lo que viene a ser el impulso que se le va a dar a Nuevo León, en el cual, a pesar de que tengan su visa, van a seguir siendo víctimas del abuso, ¿no? de los mexicanos. El 13º dice utilizar la detención de migrantes solo como último recurso y buscar otras alternativas. Y aquí es algo en el que, como último recurso, algo que pasa en Estados Unidos. El día de hoy, el Servicio de Migración de Estados Unidos sabe prácticamente dónde está la mayoría de indocumentados y se lo utiliza como último recurso. Pero igual, para poder tener un balance, no para arreglar el problema migratorio, sino para poder saber a quién saca, a quién no saca, presentar números para demostrar que se está trabajando, pero para nada en beneficio de la comunidad migrante. Tan así, durante la crisis del 2008, Obama, para poder presentar números, hubo menos detenciones a nivel de lo que era el cruce, pero el número de deportados fue bastante porque tenía la información y son pequeños cambios en la ley en las cuales delitos menores que antes no eran perseguidos por nadie, los puso como agravados para que cualquier indocumentado que hubiera sido ahora sí que culpable de algún delito que era menor,
por el simple hecho de ser migrante se le buscara y fuera deportado, inclusive tan solo una llamada de violencia doméstica en la cual dos personas podrían estar discutiendo en su casa, indocumentados, si alguien más hablaba por teléfono, llegaba la policía, y entre las averiguaciones agarraban al hombre y lo metían a la cárcel, y al darse cuenta que no tenía papeles, lo sacaba en automático, ¿no? Cosa que no pasaba con ciudadanos norteamericanos. Entonces ahí eso se hace, pero se hace de una manera que no es la correcta y en la cual los mexicanos que sean víctimas de eso deberían de poder denunciarlo. Bueno, no solo los mexicanos, cualquier migrante que sea detenido bajo esas circunstancias en Estados Unidos debería de denunciarlo, porque este es un pacto en el cual también está Estados Unidos y no se está respetando. En el caso de México, pues la detención como último recurso, aquí habría que investigar si se está deteniendo como último recurso o también como manera correr para poder sacar algún tipo de beneficio. Recordemos que los muertos de las personas que murieron en Ciudad Juárez fueron detenidas aparentemente por un pequeño espacio de tiempo, y después pasó esto de que murieron. Habría que ver cuáles los protocolos para poder detener a una persona. ¿Qué es lo que pasa aquí en México? ¿Cuál es el proceso desde que alguien sabe que alguien es indocumentado? Si se detiene, si no se detiene, que igual muy poca gente sabe. Y a veces incluso las mismas personas que están cuidando a estas personas ni siquiera tienen ni idea de qué onda, ¿no? Además de que las instalaciones, pues no se debería de detener a nadie si no tienes dónde encerrarlo o tienes dónde tenerlo de una manera digna. El 14 dice es mejorar la protección, asistencia y cooperación consulares a lo largo de todo el ciclo migratorio. Y aquí es algo en lo que está México por años y años ha fallado y sigue fallando, y no se ve para cuándo tenga una respuesta. 2, 3 cónsules hacen buen trabajo y son los que pueden sacar la cara en el sistema de consular de México, pero la mayoría de los consulados dan muy mal servicio, pero más allá de violación de derechos humanos, más allá de cualquier cosa que pudiese el migrante mexicano quejarse, lo primero que se quejaba, voy al consulado y no me atienden. Entonces, ¿hacen un mal trabajo? Creo que sí. Y nadie está haciendo nada por cambiar eso. Entonces, una de las tareas, y se ha denunciado bastante, creo que es lo que más se ha denunciado, y ahí sí sería una de las fallas que tuvo la Secretaría de Relaciones Exteriores en lo que es su andar en estos 5 años de esta nueva administración, que si bien se vio bien en otras áreas internacionales, en cuestión de los consulados, el trato al migrante, ahí sí quedó a deber, y es algo que la comunidad le está reclamando al hoy ex canciller Marcelo Ebrard, pero no es nada más de él, como lo digo, es algo que ya viene sistemático. El gobierno, las instituciones son así. En el 2000, cuando yo llego por primera vez al consulado de San Diego, yo pensé que por el cambio de gobierno iban a cambiar a los trabajadores, y esos trabajadores duraron más de 6 años todavía ahí, gente que no trabajaba, gente que no era amable con los mexicanos que llegábamos a solicitar algo. Y conforme han ido cambiando, las cosas se han ido poniendo cada vez más difíciles. En aquellos años no había necesidad de una cita para ir al consulado, tú llegabas y te atendían. El día de hoy llegó un momento en el que se hacía prácticamente imposible tener una cita para que te pudieran atender. El día de hoy ya otra vez creo que están dando lo de las citas, pero igual es a un número muy pequeño de personas que pueden llegar a hacer los trámites, y no están viendo a la gran mayoría de los mexicanos que tienen horarios totalmente diferentes y que tienen necesidades diferentes y que no son tomados en cuenta por los consulados, mucho menos saber quién está y quién no está. Me tocó ver en el tiempo que estuve detenido en centro de migración, así como en la cárcel de San Diego, que sí, de repente llegaban representantes de los consulados a ver a personas, pero en las ocasiones en las que yo me comuniqué con ellos para denunciar tanto violación de derechos humanos como el que alguien estaba detenido, o que simplemente le avisaran a mi familia aquí en México que estaba detenido, nunca hicieron caso, ¿no? Entonces ahí sería que de mi experiencia el 50% funciona, el 50% no, por experiencia propia, pero en cuestión a las demandas que he escuchado de los paisanos que están allá, queda mucho que deber en los consulados en Estados Unidos. Otro punto que tienen aquí es el 15, que es proporcionar a los migrantes acceso a servicios básicos. Es algo que en Estados Unidos se puede decir que se da,
no tanto a básicos. Ninguna persona que llega a una sala de urgencias es rechazada. Creo yo, a lo mejor me equivoco, eso pues, era en San Diego. Eh, Primero te atendían y ya después te cobraban. Ya si podías pagar bien y si no, pues ya era quedaba ahí la deuda, ¿no? No sé en otros estados cómo esté, no sé cómo vaya a estar actualmente en Florida. Es una de las cosas que cambia con esta ley racista que está poniendo el gobernador de Santis, en el cual pues les van a negar la atención médica por el simple hecho de no tener papeles. Ellos tienen servicios básicos. Hay clínicas que ayudan, a pesar de que el día de hoy la mayoría de la gente debería de tener su cobertura médica en Estados Unidos. Hay clínicas muy relativamente accesibles para la población pobre, para que puedan ir y ser atendidas en servicios básicos y en emergencias. No hay ningún problema. Es algo en lo que creo yo que México está muy lejos. Habría que ver con esta nueva administración que viene del IMSS Bienestar, en el cual se intenta que todos los ciudadanos mexicanos tengan una cobertura médica. Habría que preguntar si también los migrantes que están de tránsito van a recibir ese tipo de ayuda. Me quiero imaginar que sí. Aquí el problema sería si va a haber suficiente capacidad para poder atenderlos, que es algo irónico, ¿no? No hay suficientes hospitales y aparentemente suficientes doctores, más sin embargo la tasa de desempleo entre los egresados de muchas de las carreras pues es altísimo, porque no hay donde puedan trabajar. O sea, hay necesidad, pero falta infraestructura y habría que empezar a tomar medidas para arreglar eso. El 16 es empoderar a los migrantes y las sociedades para lograr la plena inclusión y la cohesión social. Y ese es el intento que hacemos nosotros aquí en el Frente Amplio, algo que sí ha fallado el gobierno, algo que ha fallado el partido de Morena, el que darle información al migrante que le sea útil para poder hacer valer sus derechos. El saber que vale, que está mandando dinero a México, que ha ayudado de manera importante a que Estados Unidos se vuelva la economía más importante del mundo, el país más importante del mundo, pero que siempre los han hecho valer, sentirse menos, que tienen el derecho y la posibilidad de organizarse poco a poco para poder hacer valer sus derechos, y que el saber que si se unen, las cosas van a cambiar bastante. El punto 17 dice eliminar todas las formas de discriminación y promover un discurso público con base empírica para modificar las percepciones de la migración. La migración en Estados Unidos ha ayudado a que el país crezca. Estados Unidos es un país completamente migrante. Los únicos que no son migrantes, pues creo que somos los mexicanos. Seguimos viendo ahí, o que llegamos a vivir en la frontera sur de Estados Unidos, ese territorio que pierde México, y las comunidades indias de Estados Unidos. Son los únicos que no, pero ahí en fuera todos son migrantes. Y eso es lo que ha hecho rico a Estados Unidos. Y en México, aunque en este momento que está este gran flujo de migrantes pasando por nuestro país, empieza a haber ya ciertas cosas en el sur, y estoy casi seguro que también aquí en la Ciudad de México, de no querer a los migrantes, de decir que se vayan, que se a otro lado, porque aquí no los queremos, porque aquí nos van a... Pues ahora sí que todo el mismo discurso que nos echaron a nosotros, a los que vivíamos en Estados Unidos, de que nada más utilizamos al gobierno y que somos de lo peor. Y no es así, ¿no? La migración siempre va a enriquecer a las comunidades. Al principio se va a tardar un poco en establecerse, pero ellos mismos vienen y empiezan a crear y a generar fuentes de empleo entre ellos, riqueza entre ellos, y esto hace que las economías crezcan. Además de que todos aquellos que se ponen vivos y abusan laboralmente de ellos, pagándoles pocos y exigiéndoles mucho, también se ven favorecidos, que es algo que ojalá y no pase demasiado en México, que se pueda poder evitar, pero que normalmente esa es la realidad. El número 18 dice invertir en el desarrollo de aptitudes y facilitar el reconocimiento mutuo de aptitudes, cualificaciones y competencias. Y aquí una de las cosas que van a estar complejas en México es exactamente eso, ¿no? Nadie va a querer invertir, no le... las inversiones que se hacen en México normalmente es para un enriquecimiento desmedido. Si no hay una ganancia grande, no se les va a meter demasiado dinero. Entonces, no creo que exista en México. En Estados Unidos creo que es el diferente, al menos el caso que yo viví. Yo estando en San Diego, California, como digo, yo fui por 10 años a estudiar al Community College, a Continuing Education,
en donde no tuve que pagar por ninguna clase y me enseñaron todo lo que sé, ¿no? O mucho de lo que sé, desde hablar inglés hasta diferentes carreras, y no tuve que desembolsar de mi bolsa porque le invierten a que la gente estudie, y son programas que no nada más están hacia los migrantes, ¿no? Sino que está abierto a toda la población para intentar impulsar que la gente aprenda. Aquí en México no existe eso, ojalá y se pudiese desarrollar. Es una de las cosas. Crear las condiciones necesarias para que los migrantes y las diásporas puedan contribuir plenamente al desarrollo sostenible de todos los países. Y aquí si se logra, ¿cuáles son las condiciones necesarias? Ahorita, a como yo estoy viendo en el caso aquí en México, y es un ejemplo que sería, se ve el gran negocio que es el de remesas. No es casualidad que López Obrador diga vamos a sacar esta tarjeta de Finabien para que por ahí se puedan recibir todas las remesas, porque la cantidad de dinero que se paga por cada envío ha hecho ricos a muchas empresas, ¿no? Ahí tienes a Western Union. ¿Por qué no que se lo reciba el gobierno y eso ayude a ciertas cosas? Pero además de que ese dinero, al tenerlo, tienes un mejor control de cuánto dinero está entrando, a qué comunidades está entrando, y entonces se podría, para el siguiente gobierno, intentar impulsar o infraestructura o algún tipo de cooperativas o algo que beneficiara a esa comunidad, sabiendo que hay dinero ya que está entrando. Entonces, activar ese dinero que está entrando el día de hoy para gasto corriente, el poder brindarles a la comunidad no nada más el que reciban su dinero a través del Finabien y que lo guarden en el Banco de Bienestar, sino que inviertan en proyectos que les van a beneficiar directamente a ellos para que ellos mismos tengan trabajos y puedan seguir generando y hacer crecer ese dinero. Es una de las cosas que yo veo que se están haciendo y que ojalá y como existan otras propuestas. El 20 dice promover transferencias, y es a lo que va esto aquí, y remesas más rápidas, seguras y económicas, y fomentar la inclusión financiera de los migrantes. O sea, va unado con el otro, y es algo de lo que se está intentando hacer, aunque igual México está lejos de tener la tecnología que tiene Estados Unidos, porque al día de hoy las transferentes, y aquí el día de hoy ya está OXXO, está en el mercado de las transferencias, Electra está en el mercado de las transferencias, y esa es de las cosas que yo veo negativas, o la necesidad de que el gobierno intervenga, porque normalmente ese dinero está enriqueciendo a los que ya son ricos. Entonces ya tienen bastante dinero, y con meterse a este mercado los vuelve aún más ricos. Entonces la necesidad de que el gobierno entre, que les quite el mercado, que el dinero entre al gobierno, y ahí vendría la otra tarea de los mexicanos, tanto dentro como fuera de Estados Unidos, ¿no? Exigir que esas ganancias vayan para el crecimiento del país y no para lo que se hacía en otras épocas y que normalmente estoy seguro que se sigue haciendo en algunas instancias de gobierno, que es que se lo robaran. Entonces ahí es un trabajo en conjunto, no nada más un hombre lo puede hacer, es más, aunque quisiera no lo va a hacer porque ya se va López Obrador, y el que venga o la que venga tampoco lo va a poder hacer porque es una sola, pero el mexicano en conjunto, si se organiza y presiona y se moviliza, claro que lo va a poder hacer. El número 21 dice colaborar para facilitar el regreso y la readmisión en condiciones de seguridad y dignidad, así como la reintegración sostenible. Y ese es uno de los problemas que hemos visto con nuestra compañera y amiga Sami, ahí de Puebla, que está intentando impulsar esta ley para los retornados, en el que el día de hoy, y bueno, y históricamente, ¿no? Cualquier persona que regresa de Estados Unidos se encuentra con demasiadas dificultades, no es ni de aquí ni de allá, si no llega con un capital económico que le permita más o menos estabilizarse y no supo invertir su dinero, que es la mayoría, pues se ve en la bronca de que regresa tipo la película del Mil Usos, ¿no? En los años 80, se regresa exactamente igual que como se fue, y que viene un daño psicológico y que vienen demasiados problemas ahí por la gente que se fue, porque fue expulsada de su país, pero que regresa y está sufriendo. Entonces es algo de lo que sí debería de tomarse en cuenta cómo se reintegra a estas personas a la vida del país. El punto 22 es establecer mecanismos para la portabilidad de la seguridad social y las prestaciones adquiridas, que es otro de los grandes problemas.
ahorita pues ya está la seguridad social, aparentemente se tiene, todas las personas van a tener el IMSS Bienestar, pero realmente cubre las necesidades, gastos mayores o la eficiencia que se le va a dar que en la atención tanto médica o en ejemplo de seguridad social entra la vivienda. Entiendo. Y el último punto es el de fortalecer la cooperación internacional y las alianzas mundiales para la migración segura, ordenada y regular. Ahí creo que el día de hoy podría yo sí decir que López Obrador es uno de los que está a la cabeza precisamente de esto, no cerrando fronteras, pero sí intentando normalizar o regular el ingreso al país. No está haciendo deportaciones masivas, está intentando de sobrellevar el problema y atender las condiciones de raíz, hablando con Estados Unidos, sí accediendo a ciertas demandas que da, pero también exigiendo ciertas cosas y de igual manera ayudando a los gobiernos vecinos. En el caso, no estoy seguro, estoy seguro que a El Salvador invirtió este gobierno cierta cantidad para iniciar lo de Sembrando Vidas. Ese segurito, el de El Salvador, México invirtió dinero y creo que también en Guatemala. Y esta semana se anunció que el programa Sembrando Vidas va a Cuba también. Entonces se está intentando solucionar, que hablando de Cuba, igual es otra de las cosas en las que en lugar de actuar como actúa Estados Unidos de un bloqueo genocida contra la isla, en el cual no se preocupa por la población cubana, sino por el gobierno que él no quiere, pues ya les lleva, vamos a estar a casi 70 años ya de la Revolución Cubana, con un bloqueo que ha dañado bastante a esa comunidad y que este gobierno desde su inicio, ¿no? Ha respaldado al pueblo cubano para intentar ayudarlos a salir de ese problema en el que están y darles que puedan tener la posibilidad de tener una mejor calidad de vida. Con estas ayudas que se ha dado, con el visibilizar a nivel mundial la situación de Cuba y con pedirle a Estados Unidos que termine con ese bloqueo. No ponerse a juzgar si están en lo correcto o no de si se violan o no se violan derechos humanos allá. No entrar en controversias que podrían afectar más que beneficiar, simplemente con el señalar de que no se puede, Estados Unidos no puede decir que en Cuba se hacen cosas atroces cuando Estados Unidos hace cosas atroces con Cuba. Eso tiene que desaparecer y ya después podríamos entonces sí sentarnos y hablar y debatir sobre si las condiciones en Cuba están bien o no están. Pero estos 23 objetivos que lanza la ONU para arreglar el problema es lo que se necesita hacer para tener una migración ordenada, segura y regular.